voz neoyorquina. Cuento: El crucificado de Manhattan. Pertenece al libro de cuentos cortos La ciudad de los infiernos. Por fin había logrado cumplir su misión. Aquella envejecida mujer decía que era el mandato de Dios. Por eso dedicó sus días a crear con sus propias manos una cruz de madera con un Cristo crucificado. Ella estuvo rogando a Dios que volviese a enviar a la tierra a su Hijo Jesucristo para aliviarse a la humanidad. Luego entendió cuál era su parte, por ello creó a aquel Cristo. Era una hermosa obra de arte. Mas para la mujer, aquello sería el retorno del Hijo del Todopoderoso. Pensó que debía mantenerlo en secreto y así evitar la presencia de los demonios que existen en la tierra y que tal vez tratarían de venir a destruirlo para impedir la salvación del mundo. Llegada la noche, la anciana se acaramó en su descanso y así quedó dormida bajo su fe religiosa. Cuando la mujer llegó al sueño profundo, fue cuando ocurrió aquello por lo que había estado rogando. El Cristo empezó a tomar vida, para luego liberarse de la cruz. Y en silencio salió del lugar, buscando sus pasos hacia las calles de la gran ciudad. La noche de Manhattan es veloz y peligrosa, oscura y profunda, de rostro violento y criminal, con manos que se estrangulan a sí mismas. Esas calles reciben al Hijo de Dios, que tan solo ha vuelto por servir a una oración. El centro de Manhattan es de movimiento sin horas. El Cristo da su caminar por tal lugar. Para la mayoría de las personas, aquella presencia es la de un hombre anormal, uno de los tantos que ruedan por la ciudad. Pero existe gente que al verlo se asombran y hasta se persignan, quedando confundidos ante la imagen del Cristo. Mas luego prefieren continuar sus pasos por saber que es imposible su existencia. Pero el Hijo del Creador es realidad. El Manhattan lo tiene entre sus calles. Y a su paso va el Cristo entregando su bondad. Sana las heridas del mendigo, vuelve la visión a los ciegos. Cura a los inválidos. Y todo aquel que siente el milagro comienza a seguirlo. Caminan junto a él, están alabándolo. Es Jesucristo, es el Hijo de Dios, es Jesús, ha regresado a salvar a la humanidad. La gente del lugar no puede entender lo que sucede, solo observan a aquellos que aclaman a su Salvador. Aquel alboroto de personas atrae a otras y otras hasta formarse un gran gentío. El Cristo sube a lo alto entre unas columnas y empieza a dar su mensaje. Oídme, hijos míos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos, porque por ellos aumentarán sus días. Bendiciones al justo. Oídme, hijos míos, oídme. Tan solo fueron minutos para que el centro sintiera aquella presencia. El tráfico había quedado detenido.
La gente que vivió el milagro gritaba su experiencia. Empezaban a llegar enfermos de otros puntos de la ciudad, hasta que tuvo que intervenir la policía y arrestar al predicador, para así acabar con aquella inesperada congregación. Los agentes del orden tuvieron que sobreponerse ante las personas, quienes trataban de evitar el traslado de aquel que aclamaban como al Hijo de Dios. Los policías encargados de movilizar al detenido quedaron boquiabiertos al observar que su capturado había desaparecido del auto policial y solo encontraron sobre el asiento las esposas aún cerradas y totalmente cubiertas de sangre. Es imposible. ¿En qué momento escapó? No puede ser. ¿Cómo? No. ¿Por dónde? Sí. No. Es imposible. Al llegar el amanecer, ya el Cristo ha vuelto a su cruz. La anciana, al despertar, lo primero que hizo fue ir a ver a su crucificado, quedando sorprendida al notar las heridas en las muñecas de las manos del Cristo y sangre caída sobre el piso. La mujer empezó a orar a Dios. No se explicaba lo que estaba sucediendo, mas se vio interrumpida cuando sintió el toque a su puerta y verse obligada a recibir a un par de policías, que se abalanzaron a revisar hasta el último rincón del apartamento y a la vez inundarla de preguntas. ¿Dónde está ese que se hace llamar el Hijo de Dios? ¿Dónde está ese farsante? Dios Santísimo, Señor oficial, aquí el único Hijo de Dios es este Cristo crucificado. Los agentes policiales no insistieron más y solo quedaron contemplando aquella verdad, sabiendo que era inaceptable que aquel Cristo hecho en madera fuese el ser vivo que andaban buscando. La noticia de la aparición de Jesucristo en la ciudad de Nueva York atrajo a miles de creyentes. Cuando la policía pensaba en retirarse del apartamento de la anciana, tuvo que detenerse. Al observar la multitud de personas que llegaban tratando de conseguir al Cristo en vida, y luego conformarse con la del crucificado, creándose la leyenda de que aquella imagen hecha en madera era el mismo Cristo que había recorrido las calles del Manhattan. Quienes pudieron verlo en vida juraban que aquel Cristo fue el que hizo los milagros. Por ello se reunían de rodillas, agradeciendo en súplicas y oraciones por su retorno a la vida. El transcurrir del día fue para contemplar el crecimiento de los fieles, que orando y aceptando los testimonios de quienes tuvieron la dicha de vivir la noche del Cristo. Aquella verdad atrajo el poder de la Iglesia, que después de gestionar lo posible, logró trasladar al crucificado hacia uno de los templos de la ciudad y de igual forma arrastrar a sus creyentes. Los sacerdotes quedaron enamorados de la belleza de aquella obra de arte. Decían ver en el rostro del Cristo como si tuviese vida y se negaba a aceptar que sea la creación de la anciana mujer. Aquel templo de la ciudad tiene a todas horas en sus puertas a cientos de creyentes que esperan el retorno del Cristo. Especialmente en las noches, dan sus rezos por la vuelta a la vida del Hijo del Todopoderoso. Como tampoco existe una sola mañana en la que no se sienta la presencia de una anciana, quien es la primera en llegar
al lugar religioso para limpiar la sangre caída sobre el piso y lavar las manos del Cristo crucificado, que aún a veces suele sangrar de las muñecas.